Capítulo 9, Romanos capítulo 9, verso 19, para la gloria del Señor, la soberanía de Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿O por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Y dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Denle ofrenda de palmas a Dios. Denle ofrenda de palmas a Dios. Usted y yo antes no éramos amados, pero hoy somos amados por Dios. Soberano y eterno Dios que estás en los cielos, deposito en tus manos la vida de tu pueblo y mi vida. Señor amado, administranos desde el principio hasta el fin a través de tu palabra. Y que tu pueblo, Señor, tenga oído pronto para obedecer al propósito de tu palabra y al llamado tuyo. Señor, que esta palabra sea refrigerio al alma y a la vida, sea restaurando, libertando y fortaleciendo y salvando los que han de ser salvos, libertando a los cautivos y deshaciendo toda obra en las tinieblas, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, la gloria sea tuya, hoy y siempre. Gracias, Señor. Háblanos, oh Dios, y pon obediencia en su pueblo. Gracias, Jesús. Amén y amén. La soberanía de Dios. En la soberanía de Dios, hermanos, no hay ningún profesional en la tierra, arquitecto, ingeniero, astrónomo, no hay ningún ser humano que pueda gobernar a Dios, ni puede gobernar lo que Él ordena que se haga. En la soberanía de Dios, yo visualizo la grandeza de nuestro Dios. Cuando se levantan esos grandes vientos huracanados, me imagino yo que los profesionales en la materia quisieran tener las herramientas necesarias para poder disuadir ese viento huracanado. Pero lastimosamente, ellos y nosotros no tenemos la facultad como la tiene nuestro Dios. Porque si fíjese la grandeza de la soberanía de Dios, que cuando un viento huracanado se hace en el mar y empieza a caminar como los seres humanos y llega a tierra seca, si Dios no disuade ese viento huracanado, esa tierra o esa ciudad queda destruida en segundos. Pero yo veo que Dios en su grandeza, que Dios en su soberanía hace misericordia de los seres humanos, haciéndole ver y mostrar su gloria en esa ciudad, para que los que están en pies o vivos puedan reconocerlo y puedan arrepentirse, para que al
es. Tiene poder para que usted y yo respiremos aire de vida. Tiene poder para ponernos la cobertura y la protección que ninguna arma forjada contra usted y contra mí van a prevalecer, porque la soberanía de Dios se sujeta el mismo diablo, se sujeta las mismas potestades, se sujeta el mismo adversario de nuestra vida. Pero también Dios quiere de su pueblo que se sujete a la soberanía de Él. ¿Y qué significa soberanía? Que Él es nuestro Señor y amo de nuestra vida. Y que Él es el creador de cielo, tierra y mares. Y ahí es donde el apóstol Pablo teológicamente estaba hablando de esa soberanía de Dios manifestada al pueblo judío. Porque si usted sabe, Israel hasta el día de hoy tiene, dice Corintio, el velo de Moisés en sus corazones. Y por ese velo religioso que ellos abrazaron de Moisés, ellos no pueden visualizar lo que usted y yo visualizamos. Ellos no pueden recibir a Cristo como Señor y Salvador como usted y yo lo hemos recibido. Ellos tienen un proceso divino de parte de Dios. Ahora son la nación poderosa por la soberanía de Dios. Se puede levantar 5, 6 o 10 naciones en contra de Israel y Dios la va a defender. Dios la va a cubrir, la va a proteger, porque Él tiene una promesa con su pueblo Israel, que en el tiempo final Israel será procesado. Para los que han de ser salvos en ese día final. No todos los israelitas son salvos. No todos los israelitas son elegidos a la vida eterna. Porque en el tiempo final se van a ver los verdaderos israelitas que van a recibir a Cristo como Señor y Salvador de ellos. Pero como usted y yo somos gentiles, somos la iglesia amada. Solo los de aquí, ustedes que son más de mí, ¿por qué no dicen nada? ¡Para grandes! Por eso dije por ti, hoy escogí el mejor lugar de esperar. Usted y yo somos la iglesia amada. Israel es amada por pacto con los patriarcas, pero usted y yo somos amados por Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por su gracia somos lo que somos, salvos y hijos de Dios. El Hijo de Dios se guarda para Dios. El Hijo de Dios es obediente al Señor. El Hijo de Dios permanece en la soberanía de Dios y honra a su Salvador, honra a su Señor, exalta a su Señor. En este capítulo 9, el apóstol Pablo trae a la luz la vida de Moisés. Porque Moisés fue un líder ejemplar, fue un líder guerrero. Y allí menciona a otro personaje. Está más arriba, yo no lo quise tocar, 2 versículos arriba. Menciona a Faraón. Faraón es la figura de Satanás. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Cuando hay resistencia con usted y conmigo contra el enemigo, es porque Dios quiere mostrar su gloria. No es porque usted y yo estemos abandonados solos de parte de Dios, no. Cuando no vemos respuesta es cuando más cerca está la presencia soberana de Dios a nuestro lado, a nuestra vida. Y ahí es donde Dios quiere que usted no se desespere, sino que se mantenga sobrio, paciente. Como dijo David, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Digamos que Dios en su soberanía es perfecto en todo lo que hace y ejecuta.
Y dice que cuando Moisés veía al faraón que se endurecía, Moisés le daba tristeza porque iba a mostrar Dios su gloria nuevamente sobre faraón. Cuando faraón entendió que no podía resistir o detener al pueblo de Dios, fue cuando mandó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos de los varones, hombres y bestias del campo. Y ahí es donde faraón entendió que el Dios de Moisés era un Dios soberano, era un Dios grande, era un Dios perfecto. En la soberanía de Dios, Dios hasta el día de hoy tiene el mismo poder para abrir el mar, tiene el mismo poder para abrir los cielos, tiene el mismo poder para librarnos de la muerte, tiene el mismo poder para hacer prodigios, señales y milagros. La soberanía de Dios, iglesia, nos ha envuelto para que seamos guerreros, guerreras, vencedores, vencedoras. Está pensando en su media toronja. O será que está soviética. Soviéticos son el diablo, hermano. Pero hay hermanas y hermanos que están soviéticos, pensando en su toronja mal hecha. ¡Está viva! Vaya pues. Oiga, qué lindo. Es que usted me despista de la bendición de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mejor me voy a quedar aquí para no ver a estos destemplados de adelante. Gracias, hermano, la gloria es para el Señor. Y cuando Moisés vio hacia atrás, esa historia está en Éxodo, hermano, ahí la busca en casa. Cuando Moisés vio atrás, dice que vio al ejército de los faraones que venían con carros y a caballo y tenían enfrente al otro enemigo llamado mar. Los teólogos mundanos dicen que eso no es así, que donde Israel pasó no era un mar sino un pequeño río. Que el Señor reprenda al diablo. Lo que la palabra de Dios ha establecido, palabra de Dios es y es real y verdadera. La palabra habla claramente de mar, no habla de río ni lago. Y Moisés se vio preocupado porque la multitud que llevaba empezó a incitarlo, empezó como a desesperarlo, y le dijo: Moisés, nos trajiste al desierto para morir en el desierto, ¿qué vamos a hacer? Y Dios honró la fidelidad de su siervo. Así Dios va a honrar la fidelidad de la iglesia, la obediencia de la iglesia, la que se ha guardado de mundanalidades, de placeres, orgías de Satanás. Dios honrará a los fieles de la tierra y los librará del día de la prueba. ¿Por qué? Porque Dios es soberano con nosotros. Y ahí es donde Moisés le dijo: ¿qué tienes en tus manos? Una vara. Oiga, con una vara hizo descender su gloria. ¿Qué tiene usted en sus manos? El reloj de Touch. Al rato va a andar un gran aparato aquí, va a andar. ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Sabe qué tenemos en nuestras manos? El poder de Dios para decirle al mar: aquíétate, ábrete, porque en el nombre de Jehová de los ejércitos yo voy a pasar en seco. Tenemos poder de Dios en nuestra mano para decirle al adversario que él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Iglesia amada, Dios no quiere una iglesia paniqueada, una iglesia temblorosa, no. Él quiere una iglesia poderosa, poderosa, poderosa. Para decirle a la adversidad que se sujete en la soberanía de Dios.
Dios. Alabado sea Y esa es la grandeza de Dios. Y esa es la soberanía de Dios a favor de nosotros. Extiende tu mano, Moisés. Oiga, Dios no le dijo que se iba a abrir el mar. ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Por la obediencia de Moisés, que no dudó. No, hombre, oiga, al pueblo del Señor, Dios le habla de una forma con las palabras, le habla en revelaciones, le habla en profecía, y el pueblo dice, y así será. Yo no sé si así va a acontecer. Por eso es que por eso es que la promesa se tarda en usted. Porque usted es el culpable de que duda de la soberanía de Dios a favor de su vida. Moisés no anduvo dudando. Moisés no estuvo en los pensamientos. Moisés solo dijo que dice, Señor, extiende tu vara en dirección del mar. Si Dios le hubiera dicho el mar se va a abrir, Moisés no le hace caso. Pero oiga la voz de Dios, extiéndela. ¿Y sabe qué hizo Dios? Y eso me gozo. Que dice que Dios envió un viento recio sobre las aguas y empezó a dividir. Empezó a dividir. Y puso como columna de acero a un lado y columna de acero al otro lado. Y le dijo Dios, Moisés, dile a estos rebeldes de tu pueblo que empiecen a caminar, porque los ejércitos de Faraón que has visto no lo volverás a ver jamás. Gloria a Dios. Nuestros enemigos no lo volveremos a ver, iglesia. Porque hay pueblo que es enemigo de Dios. Y hay pueblo que nos odia a nosotros por el evangelio. Pero a esos enemigos viene el día que ya no los vamos a volver a ver. Porque eso le dijo Dios a Moisés. Que caminen, jóvenes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por el que no cambien estos bichos chorreados. Imaginar que ni bañarse pueden y se están enamorando de las pilotas, de las drivers, pues, que los van a traer a la escuela. Bichos chorreados, mocosos. ¿Qué fundamento van a tener? Pero los padres son los culpables porque no les enseñan el principio de la palabra. Del Padre. Gloria a Dios. Ya. Nuestros adversarios se han multiplicado, pero así van a ser disipados. Cuando el pueblo empezó, mire hermano, hasta en las aguas puso Dios como concreto para que no se quedaran anclados los pies de ellos. Le voy a explicar por qué. No sé si se acuerda usted cuando pasaba unos pequeños ríos donde había barro, no le estoy hablando de piedra, barro. Que cuando yo ponía el pie, ¡ay! Para sacarlo de ahí. Pero hoy el milagro soberano de Dios puso concreto donde el pueblo de él pasó y pasó como que era tierra seca. Así Dios va a hacer a favor de nosotros, su iglesia. En su soberanía nos va a guardar del día de la prueba. En su soberanía nos va a guardar del horno de fuego. En su soberanía nos va a guardar aún de la misma muerte. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, sé fiel hasta la muerte y yo te guardaré del día de la prueba que se aproxima a la tierra. ¿Usted lo cree? ¿Puedo imaginar que hubiera sido en su época, hubiera obedecido a Dios o no? El silencio de Dios de un solo no. Gloria a Dios. Yo, si Dios me dice lánzate ahí, yo me lanzo porque sé que es poderoso Dios para mandar a sus ángeles para que me guarden del pie de la caída. Pero no, yo si el cirujano no me atiende, no le creo a Dios. Por eso es que está como está, mire. Aleluya.
Usted cree a su Salvador. Usted cree a su Redentor que dijo: vengan a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo soy el Señor de los señores y yo soy el Dios de los milagros. Créale a ese Dios soberano y algo va a suceder a favor de su pueblo. Él hace nuevas las cosas. Él hace nuevas las cosas. Él hace nuevas las cosas. Y la soberanía de Dios está a favor de su pueblo. Es que esa profecía de que usted y yo somos el pueblo de Dios, la iglesia amada se la dio a Oseas 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Voy a imaginar qué perfecta soberanía, porque Dios lo sabe todo. Sabía que su pueblo judío, Israel, lo iba a despreciar. Entonces Dios con los judíos o los gentiles, Dios sigue siendo rey. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo perfecto. Dios, mi pueblo me va a despreciar. Tengo que buscar a otro pueblo que me ame. Usted ama a Dios. Usted ama a Dios. ¿Ah? ¿Amén qué? Cuando tenés que contestar, no contestar. Despistado. Decía un hermano que estaba aquí: ¡qué baboso! Y el que decía eso se ha hecho más baboso porque está en una iglesia impía, pagana, igual que él. Usted, si en verdad es baboso, porque conoce la verdad y se quedó en la mundanalidad de las iglesias. Ay, me querés reclamar y me reclamás, baboso. Sí, conociendo la verdad. Nadie ya la Vicente era una masacuata, está predicando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando el pueblo de Dios, oiga qué perfecta soberanía de Dios, es para que usted le pongas appetizer, lo que usted pide antes de que le echen la comida sólida, ¿se acuerda? Ay, deme de esos calamares doraditos, crispy. Gloria a Dios. Así en la iglesia tiene que haber momentos de appetizer para que usted bote el estrés, porque hay unos que se quedan bien cristianos. Entonces, ¿qué hace Dios? En su soberanía perfecta, dejó que el último gentil entrara al otro lado del mar. Si fuera como los teólogos impíos dicen, eso hubiera sido chulada, hermano, porque hubieran pasado de un solo. No, si los israelitas no pasaron de un solo, porque sabían que se iban a ahogar empezando a caminar, hermano. Pero cuando pasó el último judío, dice que Faraón sintió coraje, sintió odio. ¿Cuántos tienen coraje y odio aquí? Y los de atrás, aquí estoy. Los de en medio, aquí estoy. Los de adelante, aquí estoy. Yo siento odio, coraje. ¿Y a quién odio y siente coraje? Al pastor. Aleluya. Y cuando Faraón vio que ya iba todo el pueblo adentro del mar, dio la orden que entraran tras de ellos. Lo que el enemigo no sabía y lo que Faraón no sabía, que el Dios de los cielos, que había elegido a Israel, como Dios nos ha elegido a nosotros, que seamos su pueblo amado por la gracia de Cristo. Lo que el enemigo no sabe, que cuando Él nos arrecie la guerra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, tranquilos. Iglesia vencedora, tranquila tiene que estar. Y arreciar los soldados. ¿Y quién sería el último que entró al otro lado? No. No.
Oiga, ¿quién fue el último judío que entró? Moisés. Léalo. ¿Por qué Moisés? Porque él era el que tenía la vara en dirección del mar. Y si él se bajaba y bajaba la vara, el mar se iba a cerrar y iba a tragar vivo a los judíos. Pero Dios es perfecto, hermano. ¿Por qué lo eligió a usted y a mí? ¿Porque seamos mejores que los que no conocen a Dios hoy en día? No. ¿Sabe por qué? Por su amor y por su misericordia. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y por esa misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones de Jeremías 3, 20 y 21, para la gloria de Dios. Digamos que por esa misericordia es que no nos ha comido el otro vivo, que uno ya están medios comidos, hermano. Muchos cristianos ya están bien chancomidos y ni cuenta se han dado, bien zampopeados. Pero pastor, entienda. ¿Qué quiere que le entienda? Que son aguados, flojos, mediocres. ¿Ah? ¿Entendió lo que atrás? Mira, visita, no te quedes atrás porque allá les caen los bombazos por ahora. Que atrás queda. Oiga, qué linda la misericordia de Dios. El último entró y empezó el pueblo a cantar un cántico de victoria. ¿Sabe que la iglesia recibe liberaciones? ¿Sabe que la iglesia recibe milagros? ¿Sabe que la iglesia, Dios está incorporando los que han de ser salvos cada día? Y la iglesia, en vez de darle alabanza y gloria al Señor, se queda. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Y quién lo hizo? Y ahí se queda. No, cuando Dios te dé la victoria, levántate como Miriam, agarra el pandero y empieza a lanzar como loca. No te van a entender los que estén a tu alrededor, pero el Dios que le estás adorando sí te va a entender, porque Él sabe que lo estás haciendo en victoria por lo que Él te ha dado. Pero el pueblo empezó a cantar el cántico de victoria. Pero cuando voltearon a ver, ay, Moisés, vienen detrás de nosotros. Tranquilo. Por eso es que Éxodo 14:14 os dice: vosotros estéis tranquilos, porque yo pelearé por vosotros. El Señor está de nuestro lado, iglesia. Él va a pelear por nosotros en su soberanía. ¿Sabes que en su soberanía Dios te diseñó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre? Una soberanía tan perfecta, hermano, que David en el Salmo 139, y lo lee en casa porque es un poco largo, dice que cuando todavía éramos embrión, ahí estaba el Señor cuidando. Dijo: aquí está mi siervo Israelita, lo voy a cuidar porque va a ser mujerero, bailarín, pero después me va a servir. Esa es la soberanía de Dios, que lo que yo no era útil, servicial a Dios, hoy soy útil y soy servicial al Señor. Usted de igual manera, Dios lo cuidó en ese embrión de este vientre de su madre. Dijo: yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger. A muchas quisieron abortar su vida, pero Dios no dejó que la muerte llegara, porque Dios tenía cuidado de usted. Sabía que iba a ser una adoradora, sabía que iba a ser un predicador, sabía que iba a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Por eso es que Dios le cuidó en ese útero de su vientre de su madre. Y yo que pensé que no servía, fíjate, pastor. Y yo pensé que solo para mi amante era bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Está aquí? Amén. Que lo vea un poco ahí. Oiga, qué hermoso. Cuando Moisés voltea, tranquilo, hermano, le dijo:
yo me hago la idea y me hago la pregunta a mí mismo: ¿cómo era que las multitudes, eran más de 600,000 hombres de a pie que llevaba Dios en ese desierto con Moisés? ¿Cómo era para que le oyeran, hermano? ¿Verdad que usted nos ha puesto a pensar en esas inquietudes de la Biblia? Si yo con este aparato, en vez de usted se queda. ¿Ah? ¿Ah? ¿Guau? 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 No oigo. ¿Qué dijo? Nosotros que tenemos la tecnología, y a Moisés que a galope, a capela, pues, para que entienda. Le dijo: israelitas, estén tranquilos, la soberanía de Dios nos va a defender. Avancen. Todos empezaron. ¡Ey! Moisés dice que avancemos, que no le pongamos atención a lo que viene detrás, avancemos. Y eso era la gran diferencia de obedecer a Dios, aunque no vieran el milagro. ¿Sabes por qué? Porque el cielo y la tierra se hizo de lo que no existía. Eso dice la Biblia. Por eso es que usted crea a Dios, aunque nunca lo haya visto. No, pero es mejor, yo prefiero ir a tocar un muñequito. Vicentía, ¿me puedes hacer el milagro santo de los milagros? Y dice Gustavo Padre: está aquí. Está aquí. Usted crea al Dios de la palabra, de su palabra, que es un Dios real, fuerte, verdadero, que es un Dios soberano, que cuando tu enemigo te vaya acercando, Él va a mandar su ángel que te defienda. Él va a mandar su ángel que te dé la victoria. Él va a mandar su cobertura a favor de su pueblo. Y dice la Biblia que cuando los egipcios llegan a mitad del mar, el viento de nuevo volvió a soplar, pero a lo contrario, hermano, para que las paredes que había puesto invisibles se desplomaran, y a todos los empezó a ahogar y a arrastrar. Así volvió a mostrar Dios su soberanía a favor de su pueblo Israel. Así Dios ha levantado vallado alrededor de nuestra vida y nuestra familia. Y cuando los enemigos quieran entrar, Él te va a levantar antes en gloria, para que la misma tempestad lo vuelva a arrastrar como a los egipcios. Usted solo sea fiel. Usted solo sea fiel. Bueno, pero usted no conoce fidelidad, porque pastor, yo al que duerme conmigo soy bien fiel. Ya están durmiendo un día apenas domingo. Amén, aleluya. Mejor estamos en la palabra, ¿va? Gloria a Dios. Ahí lee la historia de las maravillas y soberanías que Dios hacía. Dice el verso 19: pero me dirás, son varias preguntas que aquí salen. Una de ellas es: ¿por qué pues inculpas? ¿Y por qué? ¿Quién ha resistido a la voluntad? Era una pregunta que endosa ahí. ¿Usted piensa que hay gente soberbia que resiste a la voluntad de Dios? Lo hay. Entonces el hombre no tiene dignidad de reclamarle a Dios, porque el hombre ha sido más que infiel contra la soberanía de Dios. Pero hay hombres que tienen la osadía de reclamarle a Dios. Bueno, si Dios es Dios y dice que es soberano, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿No he oído esas preguntas? Y si Él es Dios, ¿por qué hay guerras? Y si Él es Dios soberano, ¿por qué hay tanta hambruna y tanta peste en la tierra? Ahí dice: ¿por qué resistes a la voluntad de Dios?
El hombre no tiene para mí derecho ni de levantar la vista al cielo. Porque el que ha defraudado a Dios no es Él a nosotros, sino nosotros a la grandeza de la soberanía de Dios. ¿Y por qué tanta peste? ¿Y por qué tanta hambruna? ¿Y por qué tanta muerte? Sencillo. Por causa del pecado y la desobediencia del hombre al Dios de los cielos. Esa es la respuesta. Ya no le esté reclamando más a Dios. Mejor usted arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios. Y dice el verso que sigue: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? ¿Qué significa atercar? El hombre hasta el día de hoy sigue siendo necio. Esa es la palabra atercar. Es un necio. Y en su necedad sigue reclamándole a Dios. Y el hombre no tiene derecho de reclamarle a Dios, porque Dios formó al hombre, Dios le dio el hálito de vida y Dios nos ha guardado hasta este día. El hombre le dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Ya no actuemos como hombres y mujeres necios. Actuemos con sabiduría. Actuemos con temor delante de Dios. Que cuando el hombre vea lo que está aconteciendo en la tierra, no es culpa de Dios. Es culpa de los gobiernos que no saben dirigir ni gobernar a su gente, que los tiene Dios en ese poder. Ellos van a decir: no, a mí no me eligió Dios, a mí me eligió la multitud. De error. Porque Dios es el que levanta reyes y Dios es el que quita reyes. Dios es soberano sobre todos ellos. Y lo que acontece en toda la tierra es culpa del pecado de la humanidad hacia Dios. Por eso es que yo empecé con la soberanía, los vientos huracanados, hermano. El único que los puede sujetar y detener es Dios. Es Él. Las pestes de agua, las tempestades tipo diluvios, no son diluvios, porque si fuera diluvio nos acaba, hermano. Yo digo que si aquí lloviera 7 días seguidos aquí en California, nos morimos ahogados, porque las calles no tienen suficiente drenaje. Y aunque tuviera drenaje, toda esa agua se va al mar, y el mar tiene su límite, y cuando Dios diga límite, apártate, las aguas van a salir, pues. Porque aunque usted no lo crea, Dios tiene todo en orden, con medida, con espacios de restricciones para ciertas áreas. Y en su soberanía, Dios a las aguas de los mares le puso un límite, que no se saliera a la tierra seca. Pero cuando Dios diga: mares, levántense y empiecen a caminar. Por eso es que hoy la ciencia le ha llamado maremotos, porque los maremotos es como usted y yo, y empieza a caminar. Porque hay unos que así caminan, tan jóvenes y son tan tullidos, que no tienen chispa para nada, hermano. Y yo, venga a comer, si es que las madres hacen comida, porque hoy día eso hacen. Alábale, alábale, alaba en la mañana, alaba al mediodía. Gloria a Dios. Y mire, ¿qué dijiste, mamá? Que te levanté y vengas a comer. Ya voy. Así camina el mar cuando lo saca Dios del mar. Pero cuando le dice corre, el mar empieza a avanzar con fuerza. Y cuando ya viene con fuerza, no hay ciencia ni científico que lo detenga. Pero al Dios que hemos dado nuestra confianza, Él sí tiene control de ella.
Y cuando le dice mar, aquíétate, y viento, sujétate, lo hace. ¿Quién Dios como nuestro Dios? No hay. No hay. Usted iba a San Caralampia a invocar en sus momentos de angustia. San Caralampia, ayúdame. Y San Caralampio decía, no tengo poder. Ve a San Cunito, perdón, a San Judas. Fíjese, mi hermano acaba de mencionar lo de Josué. Por eso es que hay un año bisiesto, se llama en la ciencia. Que hay un año, cada cuántos años viene un día más. Vamos a ver. En veces son, no, 3, no, 4. Porque cuando Dios le dijo a través de Moisés, sol detente en Gabadeón y luna detente allí. Ahí es donde la ciencia dice que la tierra tuvo su rotación y se detuvo por espacio de un día. ¿Y usted cuánto se detiene y no le obedece a Dios? Use la ciencia en la Biblia. Voy a ir cuando quiera. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está aquí? Y oiga qué lindo. Entonces cuando Josué vio que si no detenía a Dios el sol y a la luna, él no iba a derrotar a sus enemigos. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Por su soberanía, para manifestarle a su siervo Moisés y a sus líderes que Dios iba con ellos como poderoso gigante. Tu Dios no es un Dios chiquito y amuleto, hermano. No. Nuestro Dios es un Dios poderosísimo. Por eso es que Él se llama Adonai y Shaddai. Por eso es que este apóstol Ramírez, esa palabra Adonai se ha dado mala interpretación, que dice que nuestro Dios es mujer. Que el Señor reprenda al diablo de nuevo. Porque solo Ado significa amamantar. Pero no está hablando de una mujer física. Está hablando de que Dios sustenta y cuida de nosotros en nuestras necesidades. Pero si usted sigue esos locos, va a terminar loco igual que ellos. Pero usted y yo, que ya tenemos la verdad de Cristo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él cuidará. Iglesia de Cristo, deleítese en la verdad y manténgase en la soberanía de Dios. Que ningún trastornado, deslocado de la palabra lo saque a usted de la soberanía de Dios. Ante bien resista al diablo con la verdad de la palabra, porque ella tiene poder, ella tiene poder, ella tiene poder. ¿Tiene ese poder de Dios en usted? ¿Para qué? Es la otra pregunta. Para guardarlo, tener ahí la vasija llena. Es para que la use, que ese poder fluya. Ay, pero fíjense que la mía 80. Solo red la varillada. Use ese poder que tiene. De verdad, use ese poder. No la critique. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea mi Señor. Así es, ¿verdad? Mi Salvador. Ay, esto. Gloria a Dios. Es que estas se casaron con esto por el nombre que es el Salvador y cree que este te va a defender de una bambimbiada que va a venir. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué atercas, hombre, contra Dios? Mejor reconoce tus errores, reconoce tus faltas. Mejor reconoce tus pecados y ven a Dios.
Él te va a entender y te va a perdonar. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es que el hombre muera. El deseo de Dios en su soberanía es que todos los habitantes de la tierra procedan al arrepentimiento y alcancen el don de la vida eterna que usted y yo hemos recibido hasta el día de hoy. Esa soberanía es tan profunda, es extensa, hermano. Y sigue, ¿a dónde nos quedamos? Y dice: oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Ahí nos quedamos. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste así de feo? Le puede decir al alfarero: ¿por qué me...? Mire, hermano, así, hablando general, hay humanos que parecen de verdad a los gorilas, a los changos. ¿No se ha fijado? No, le estoy hablando en serio. Pero fue el diseño de Dios en esa vida. Y ese diseño de Dios no quiere decir que Dios se equivocó con él o lo hizo imperfecto. No, la Biblia dice que usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero le puede reclamar al alfarero: ¿por qué lo hizo tan horrible, tan feo? No. Porque él sabe por qué lo diseñó así. Hay hombres que son feos y hay mujeres que son feas y se creen la mamá de Batman, del hombre murciélago. Eso significa Batman. Bat es murciélago y Batman, una de las dos letras, los dos nombres, hombre murciélago. ¿Usted es murciélago o murciélaga? Oiga, ¿cómo le va a reclamar el barro al creador? ¿Por qué te hiciste así? Alto, flaco o bendecido. No podemos. Lo único que podemos es reconocer que sin la soberanía de Dios en nuestra vida no somos nada. Pero con la soberanía de Dios en nuestra vida sí somos gente importante en esta tierra, gente de bien, gente de bendición para los demás. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios vamos a ver que los muros van a caer, vamos a ver que los demonios van a salir, vamos a ver que los enfermos van a ser sanados. Somos gente importante en la soberanía de Dios y es necesario permanecer en ella en obediencia. Ya no le reclame a Dios. Porque yo he oído a gente que si Dios estuviera conmigo, ¿por qué estoy viviendo esto? Vuelvo al principio: por la desobediencia y el pecado del ser humano. Ve a la gente cristiana, claro, van a haber luchas, van a haber adversidades, pero no todo el tiempo vamos a andar en miseria, hermano. Bueno, yo no sé, aquí veo unos caras de muertos, no sé si así están bien. ¿Están en miseria ustedes o están en triunfo? Hay unos que... ¿Ustedes están en triunfo o en miseria? Ay, Dios mío. Y que aquí la mayoría iban en guitarra. En triunfo. Las bichas de adelante están en victoria o en triunfo. Lo mismo. Dice el verso que sigue. Ya entendimos que en la soberanía de Dios Él ha hecho del vaso de barro lo que a Él le ha placido, para que el barro entre al molde de la soberanía de Él. Porque hay hombres que son muy demasiado coquetos, maliciosos, se creen más superiores que los demás. Y hay mujeres, ya no se diga, se ponen el espejo aquí, se ponen otro en la espalda, se ponen otro aquí, otro.
Mujeres llenas de coquetería, hermano. Vanidosas a morir. Y son feas. Y todavía con ser feas, como el Señor las diseñó, se creen más que las otras mujeres. Por eso es que usted con la lindita que tiene, ámela, cuídela, respétela, apréciela, bendígala. Y usted con el lindito que tiene, de igual manera. Hay unas mujeres que se casaron aquí por el físico y les ha ido bien diablados. Y aquí la estoy viendo, ¿eh? Hasta allá listo. Es que el físico es falsedad. Lo hermoso del hombre no es la textura de afuera, es lo de adentro. Pero usted se llevó por el físico que le iba a complacer la cama. ¡No! Eso es vanidad de vanidades, dice Salomón en Eclesiastés. Pero si a usted se le atrajo, ahí está bien. Hoy trabajen como burra. ¿Están aquí las mujeres? Aunque no digan amén, traen hueso. Porque usted se dejó llevar por el físico y porque veía que tenía don. Pero usted de eso no tiene ni huele ni hiede. Tiene que sudar para que tenga sus chiliquitas. Qué lindo, ¿verdad? Cuando vean caras bravas. Dice el verso 21. O no tiene potestad. Óigala cómo empieza la otra pregunta. Dice Pablo, ¿o no tiene potestad Dios sobre el barro? Sí lo tiene. Y hace como a él le place. Y por eso es que me han preguntado a mí, bueno, si Dios ya sabe los que se van a ir al infierno, ¿para qué levantó predicadores? Tiene lógica la pregunta. Sencillo. Porque los humanos no son dioses. Dios ha levantado predicadores porque a través de la palabra el Señor va a incorporar los que van a ser salvos. Por eso es que el verso 16, creo que ahí está, donde dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha hecho misericordia. Por eso reunidos acá, alabemos a Dios siempre, démosle la gloria debida a su nombre, porque a usted y a mí se nos manifestó el alfarero en su soberanía para mostrarnos su justicia divina a favor. Eso es misericordia. Digamos que de la misma masa, miren qué terrible, sacó gente perversa, porque hay hombres muy pervertidos en la tierra y mujeres de igual manera. Pero oigan qué tremenda elección. Ahí ya se llama, es otro tema ahí, en ese verso, la elección de Dios para el hombre. Pero lo vamos a predicar otro día. Oiga, avancemos con la soberanía. Usted se siente privilegiado que está en la soberanía de Dios, porque no cambiamos. De verdad. ¿Por qué no cambiamos esa vida raquítica cristiana que viene arrastrando? Porque muchos de ellos, no, sí, al fin del cabo yo ya soy hijo de Dios, ya soy salvo. ¿Y para qué? Pues me voy a preocupar. Dele un poquito de entrada a su adversario y ya va a ver cómo va a terminar. Mire, nosotros los hombres tengamos cuidado, hermano. De los 50 años para en adelante ya la tuerca se tuerce. Eso lo dice la ciencia médica, que si no tenemos cuidado, a los varoncitos, por eso que hay tantos. No, hable bien el viejo, no hable con mariconadas. Y por eso que a los de las redes sociales, este ministerio y en persona, a mí creo que me odian más. Pero a mí eso no me quita el sueño de ser un hombre, un embajador, un ministro del evangelio, de la salvación. Por eso, varoncito, actúe varonilmente. Aprenda a sujetarse a la soberanía de Dios. Y ustedes, mujeres, atienden a sus maridos también, hombre. Es que se le da vuelta a la canoa. Sí, a mí me gusta hablar claro, porque por eso es que se da vuelta todo. Porque si en casa no tienen, van a buscar.
Oiga, Portillo dice que parece rumbo allá. Ay, Jesús. Oiga, hermano, el barro le dice a Dios: ¿acaso tú tienes potestad en mí? Yo he oído a los que están luchando por los derechos del aborto. Oiga, hoy hasta derechos tienen para abortar. ¿Quién ha dicho que el diablo tiene derecho de la vida, que solo Dios la da y solo Dios la quita? No es cuando el diablo y los seres humanos digan: esta vida no la quito y la voy a abortar, que el Señor reprenda al diablo. Mujeres, antes de ir a un lugar de aborto, piense 3 o 1000 veces, porque está pecando contra Dios y contra su vida misma. Porque en la soberanía de Dios, Dios dio el hálito de vida cuando todavía no era ser humano en el vientre de esa mujer. Oiga, como dice David, se lo voy a repetir de nuevo por si no lo oyó. Todavía éramos embrión. No éramos todavía vida. Se estaba formando la vida de este guapo predicador. Usted diría: yo también soy guapo, hermano. Claro, con la gracia de Cristo somos hermosos, somos bellos. ¿Por qué? Porque nuestro Creador es bello, es hermoso, es sublime. Usted hay que salir en el espejo y le diga: qué fea que eres. No, yo soy hermosa. Y le diga: qué barrigón está. Sí, pero soy hermoso. Sí, porque usted en Cristo es hermoso. Claro, pero no use la hermosura para pecar, porque ese es el problema. Aquí una mentira, un pistolazo. ¿Está aquí? No sé a qué horas empezamos, hermano, pero ahorita empezando a arrancar motores. Dios, amados hermanos, tiene potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y en los mares, y lo que hay en los mares, los peces pequeños y grandes. Él es soberano y Él tiene la potestad de hacer como a Él le plazca. El hombre mortal lo único que tiene que hacer es postrarse y humillarse a la soberanía de Dios. Ese postrarnos no es para muerte, es para guardarnos y bendecirnos y salvarnos del juicio venidero. Nos quedamos en el... Dice: al alto, así dice, ¿va? El alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa. Es que ahí está, que muchos no entienden ese diseño de Dios. Porque se preguntan: ¿cómo es que si Dios es soberano y si Dios nos hizo y sabía que el bien y el mal iban a existir, ¿por qué lo hizo? Pues, a mí me lo han hecho la pregunta. Si Dios es soberano y Dios es vivo y es real, si Él sabía que el mal iba a existir y iba a haber una adversidad, una lucha diaria, ¿por qué lo hizo? Señores, Dios no hizo el mal. Dios permite, que es diferente a hacerlo. ¿Por qué? Porque los ángeles que adoran su nombre y los ángeles que hoy son los demonios que se rebelaron en la primera batalla en los cielos, ellos tienen libre albedrío. Y después que Dios, al 6º día del capítulo 1 de Génesis, dice que Dios diseñó al hombre, así dice, ¿va? Y lo hizo semejanza a Él. También al hombre Dios le dio libre albedrío. ¿Qué es eso? Yo soy libre de tomar mis decisiones. Camino con Dios, me va a ir bien. O camino con el mal, que es el diablo, tarde o temprano me encontraré con el desánimo, la depresión, la soledad, la muerte, y después de la muerte el castigo eterno. Usted, mi amigo, mi hermano, y los demonios que oyen son libres de la decisión que han tomado.
Dios es soberano y en su soberanía hizo al barro para que Él tome sus decisiones. Pero usted y yo hemos tomado la mejor decisión. Usted y yo hemos sido sabios. Ya no queremos andar en las parrandas donde hay club, en las borracheras. Ya no queremos esa clase de vida. Hoy queremos tener a Cristo como esperanza de gloria. Entonces el alfarero sí puede hacer con el barro como a Él le plazca. Y en la elección es donde Él va a hacer este para el infierno y este para el cielo. Y ahí va a estar lo duro. Van a decir miles de millones de personas en toda la tierra: pero a mí me hablaron de ti. Una cosa es que te hablen, otra cosa es que le obedezcas, y otra cosa es que camines con Dios. ¿Qué pasó con Enoc y Elías? Caminaron con Dios, Dios los traspuso y se los llevó al cielo. Entonces digamos que usted y yo hemos hecho la mejor elección. Ya no diga que vasija, adelgázate, vasija, engórdate, inflate. Mira, hay unos hermanos, yo conocí a uno, Junior se llama, no voy a decir lo demás, tamaño búfalo, que cuando estaba aquí no podía entrar al baño, pues, porque era tamaño gorilón, hermano. Pero ese tamaño gorilón fue diseñado a la imagen de Dios. Mire qué terrible. Dios en el cielo va a tener flacos y gordos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a su creación que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea y se refugie en la soberanía de Él tiene vida eterna. ¡Aleluya! Dios es bueno. Entonces mujeres ya no sean gritonas, bravuconas, celosas. Los cuatro y la mayoría son celosas aquí. Y gritonas a morir. No, dicen. Y usted se cree esa mentira. Y ustedes varoncitos ya no sean gritones, bravucones, celosos. Habla, Señor. Eso ya lo dijo, ¿va? Somos buenos para tirar la primera piedra. No, también nosotros somos bravucones, bravos y celosos. Pero ya cambiemos. Cambiemos. Pero no de zapato ni de pantalón. Cambiemos del corazón. Amén. Un minuto y nos vamos. Oiga qué tremendo el verso 22. Que si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, y oiga que dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Digamos que de este juicio, iglesia, nadie lo puede librar al hombre. La solución para ser librado de este juicio es sencillo. Solo recibir a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados, y el Señor de los cielos le va a escribir su nombre en el libro de la vida. Y ese es el pase que usted y yo tenemos. Que no somos dignos de ser hijos de Dios, pero al Padre le plació enviar a su Hijo, mostrar su gloria a favor de nosotros. Dice que con paciencia guardó Dios a los hijos de ira, los soportó con paciencia. Quiere decir que hay hijos en la tierra que somos rebeldes con el Creador. Haga el ejemplo de un matrimonio. En la familia no todos los hijos son obedientes. En los matrimonios o en los hogares hay hijos que hasta las carnas se les hacen verdes, hermano. ¿Qué significa eso? El padre sufre por ese hijo con paciencia, esperando que un día cambie.
esperando que un día reflexione y diga: en verdad he sido cruel con mis padres, ya es tiempo que yo tome en serio la vida. Voy a cambiar, ya no voy a pelear con ellos, ya no voy a ofender su vida, ya no lo voy a destruir con mis decisiones erráticas, equivocadas. Cuando el padre de familia de esa reacción, ese cambio en su hijo, él se goza y vive una vida más tranquila. Así es Dios. Así es Dios con usted y conmigo. Antes no queríamos, no, ya ese evangelio no es para mí, eso es para los viejos. Yo estoy joven para disfrutar la vida, para ser borracho, para ser mujerero, para ser ladrón, golpeador de mujeres. Esa es la vida que yo quiero. Y dice Dios: sigue en tu rebeldía, sigue en tu necedad, dice Dios. Pero cuando ya se cansa de ese necio, de ese rebelde, se le manifiesta. Porque allí dice, mostró. Allí lo dice o no. ¿Qué dice ahí? Mostró su ira sobre los hijos de desobediencia. Digamos que Dios tiene un día donde va a ejecutar un juicio sobre ellos. Pero al que es elegido, mire la misericordia, se le muestra antes para salvarlo, para transformarlo, para liberarlo. Había mujeres borrachas, ¿sí o no? Sí, yo he visto mujeres que cuando ya están pasadas de copas son bien chillonas más que los hombres. Y póngame otra vez. Me acuerdo de ese desgraciado que me dejó. Ya no te acuerdas de esa basura. Acuérdate del amor de Dios que te alcanzó, te libertó, te salvó y hoy eres propiedad de ese Dios soberano. De eso acuérdate, de ese amor, de esa fidelidad de Dios, acuérdate. Pero se acuerdan de las desgracias que vivían borrachas. Y cuando usted era borracho, ¿se acuerda? ¿Cómo que no, hombre? Si se acuerda. Diga: yo estoy vivo porque ni sé cómo llegué a mi casa. Bien zambombeado. Pero ¿quién lo guardaba? Dios. Porque un día usted iba a estar aquí adorando y exaltando su nombre. Entonces hay vasos de ira que Dios tiene preservados para el castigo eterno. Y de eso nadie lo puede librar. Ni la iglesia tradicional que hagámosles el cabo de años, los 9 días. No, esa es falsedad. De este juicio de Dios no hay papa, no hay sacerdote, no hay pastores quien pueda ayudar al hombre. El único que ayuda a los hombres, a usted y a mí, se llama Jesucristo, porque Él venció a la muerte, con poder se levantó de ella y hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él es el soberano Dios que tiene la facultad de librarnos del castigo eterno. Y ahí que los ruegos, oraciones y misales, eso es obsoleto a los ojos de Dios. ¿Está aquí? Ya lo vamos. Échale gasolina un poquito. Dice el verso 23, perdón. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria los mostró para con los vasos de misericordia. Cuando habla de vasos de misericordia, somos los hombres y mujeres transformados, regenerados y limpiados con su sangre. Digamos que hoy Dios a usted y a mí nos ha mostrado su misericordia. ¿Usted se siente feliz? Ya no va a ser chismosa ni chismoso. Hay unas que nadie y siempre se paran chismeando. Mostró su gloria con los vasos de misericordia que Él preparó, oiga, de antemanos para gloria. ¿Qué significa eso? Lo de Efesios 1:4. Que Dios nos predestinó, nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo somos pueblo de Dios, no porque queramos nosotros. Al Padre soberano le plació
mostrarnos su gloria. Entonces, honremos a ese Dios. Practiquemos la obediencia. Practiquemos la verdad. Y ahí exaltaremos a ese Dios. Digamos que Él mostró su gloria desde antes. Pablo lo dice en Efesios más claro. Desde que antes de que existiera humanidad, Dios ya sabía quiénes íbamos a ser su pueblo. A los cuales, dice, también ha llamado. De esto es a nosotros, dice Pablo. Ahí ya metió Dios a los gentiles. Porque solo para los judíos no, sino también, dice Pablo, a los gentiles. ¿Y por qué me detuve en el verso 25? Porque trajo la profecía de Oseas que Dios le habló. Yo tengo un pueblo, dijo, pero ese pueblo no me ha obedecido, dijo. No me ha sabido honrar. Entonces yo voy a escoger a otro pueblo, dijo, que somos usted y yo, los gentiles. Mire qué misericordia de Dios. Hoy ese pueblo especial, como lo es Israel, somos usted y yo. Ese pueblo que no era amado, dice, hoy será amado usted y yo. Somos amados por Dios. Somos privilegiados por Dios. Somos la nación bendita de Dios en la tierra. Hermoso, ¿va? ¿Se siente hijo de Dios e hija de Dios? Qué bueno. Permanezca así. Esfuércese. Sujétese a la soberanía de Dios. Entremos a ella y ahí permanezcamos. Si hay entre nosotros y en las redes sociales gente que quiera reconciliarse o gente que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para usted es la invitación. Entre al llamado de la soberanía de Dios. Ese llamado es perpetuo, permanece para siempre. Dios bendiga a los que van a pasar. Dios bendiga a los que se van a reconciliar. Dios bendiga a los que van a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Para usted es la invitación. A los presentes como a los de las redes sociales. Ya no actuemos como hombres y mujeres en necedad, diciéndole a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? El mundo está en caos y en destrucción. No es culpa de Dios, es culpa de los mortales, de los hombres, gobernadores, gobiernos de las naciones. Ellos son los que han metido a la sociedad en miseria, en destrucción. Pero Dios quiere restaurar a esa sociedad destruida. Dios bendiga a todas y a todos los que hoy están viniendo a recibir, a reconciliarse. Usted que está en la parte trasera, usted que está en la parte del medio, ¿qué espera? A los que están en las redes sociales, ¿qué espera? Jesús lo quiere salvar. Jesús lo quiere libertar. Jesús es su nombre para salvarte, para libertarte. Ven a Cristo. Ven a Cristo, que te espera tu buen Salvador. Él se entregó por usted y por mí. Y hoy es la hora de tu salvación. Hoy es la hora que en su soberanía Dios te quiere perdonar tu falta, tus errores, tus pecados. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de renunciar al pecado. Es tiempo de renunciar a la rebeldía. Es tiempo de renunciar a lo que a Dios no le agrada. Hoy es la hora de tu salvación. Hoy es la hora de tu salvación. Hoy es la hora que Dios diseñó para liberarte, para salvarte. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Mire estos hermanos y hermanas, Señor, a la distancia, a los presentes. Perdona sus faltas, sus pecados. Perdona sus rebeliones. Haz los cambios en estos varones, en estas mujeres, Señor. Haz el nuevo nacimiento. Crea en ellos el nuevo nacimiento a través de tu Espíritu Santo. Que tu sangre, Jesús, les limpie. Que tu Santo Espíritu les llene. Le guíe a toda justicia y a toda verdad. Y el nombre de ellos estén escritos en ese libro de la vida. Gracias sean dadas a ti por tu fidelidad
por tu bondad y tu misericordia. La gloria es tuya. Dale esa ofrenda de palmas a Dios. Dale ese gloria a Dios. Dale ese aleluya. Porque Dios está aquí, restituyendo nuestro pecado, quitando nuestros pecados, nuestras culpas. Y por eso la gloria sea para Dios, hoy y siempre. Señor, te adoramos y te alabamos, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Amén y amén.